quisiera comentar primero que en el argot común de la industria se usa mucho decir capas. Vamos a hacer las capas. Y no es otra cosa más que un acrónimo de acción correctiva, acción preventiva, en sus siglas en inglés. También a veces usan el término CAR, que es Corrective Action Request, también con sus acrónimos, pero cualquiera que sea el término que usemos, lo importante es que es una estrategia, una manera formalizada, estructurada de investigar las no conformidades y sus causas. Y una de las problemáticas que vemos es que de pronto no se hace de manera sistemática. Entonces, vamos a ver cómo podemos sistematizar esta metodología. Bueno, entonces, un poquito más a detalle, entonces las capas, le vamos a decir así a lo largo del seminario, es un proceso que nos permite hacer una investigación sobre un incidente, una no conformidad, pero un poco más allá de los efectos que nosotros logramos ver, es decir, vamos a tener que analizar las causas de la situación y esto con la idea de evitar la recurrencia del problema. A veces esto no es sencillo porque nosotros en muchas ocasiones vemos los síntomas, es decir, vemos los efectos que causan las causas raíz y entonces nos podemos equivocar en la forma en que atendemos estos problemas, ¿sí? Ahora, si vemos la última viñeta, de pronto si nosotros encontramos las causas de unos de los problemas, algunas de ellas o una puede ser la causa raíz, pero las otras podrían no serlo, y si nosotros atendemos estas otras causas, podemos ir también a la prevención de fallas potenciales. Este requisito de hacer acciones correctivas es parte de la mayoría y si no de todos los sistemas de gestión, porque son los requisitos que nos orientan a la mejora continua, que es el enfoque de la mayoría de los sistemas. Con palabras más o con palabras menos, la secuencia es más o menos similar en todos los sistemas de gestión. Nos permite ver, por ejemplo, o la secuencia nos plantea primero identificar el problema, investigar las causas que le dan origen, definir acciones para corregir el problema y cuando es posible identificar causales de problemas potenciales, pues también prevenir que se presenten este tipo de problemas en otros sistemas o en otros momentos. Y bueno, esto hace la mejora continua de los sistemas. Esto nos lleva a otra conclusión también, que si son requisitos que se presentan en todos los sistemas, quiere decir que los sistemas de gestión son perfectibles y tienen mecanismos para que podamos corregir los problemas. Ahora, es importante que tengamos claridad en el beneficio o las razones para implementar las capas. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos un entorno correcto dentro de las organizaciones, la realización de acciones correctivas se vuelve un elemento más que nada administrativo por cumplir un requisito, pero no estamos en posición de sacar la mejor tajada, digamos, de la ejecución correcta de estas acciones. Por ejemplo, es importante que se miren las capas como elementos para lograr la satisfacción del cliente. Por ejemplo, al corregir los problemas existentes, ya sean de los productos, de los procesos, de los servicios, e implementar los controles necesarios, entonces vamos a evitar problemas y con esto aumentar la satisfacción del cliente. Sobre todo, hay que mirar esto como necesario en un entorno en donde diferentes empresas están compitiendo por el mercado. Entonces no nos podemos dar el lujo de estar repitiendo problemas. Entonces, satisfacción del cliente es uno de los elementos a tomar en cuenta.
Otro es que si nosotros a la hora de analizar el problema e identificar las causas, podemos requerir implementar buenas prácticas para el negocio, mejorar los procesos, mejorar las condiciones, los productos. Entonces, esto nos va a llevar, por ejemplo, a una disminución de productos no conformes, a una disminución de gastos por reprocesos, entre otros asuntos. Entonces, nos va a permitir visualizar mejores prácticas para nuestro negocio. Y también la práctica sistemática de la realización de acciones correctivas y de mejora dentro de un entorno adecuado nos va a permitir que se genere un ambiente de aprendizaje y satisfacción para los empleados. Entonces, esto es un tema muy bueno porque es como vamos a vender hacia adentro la realización de las acciones correctivas. Bueno, como les comentaba, esta temática está en todos los sistemas de gestión, palabras más, palabras menos, pero el propósito es el mismo. Nos pide primero hacer una corrección, hay que arreglar el problema, una corrección, es decir, una acción de contención que nos permita arreglar o detener la no conformidad detectada. Esto ocurre cuando el elemento ya pasó o cuando el problema ya se nos presentó. Y luego, la acción correctiva va a ir más allá, nos va a permitir contestar por qué pasó. Y eso implica que nosotros busquemos la causa raíz de la no conformidad detectada con la idea de atender esa causa raíz y evitar la recurrencia del problema. También podemos pensar en las acciones preventivas. Las acciones preventivas son acciones que se toman para eliminar o contener o delimitar una causa de una no conformidad que todavía no se presenta, es decir, una no conformidad potencial o una situación incorrecta potencial para prevenir su ocurrencia, es decir, que no pase. Entonces, a un poquito mayor detalle, vamos a ver la siguiente diapositiva. Estas mismas acciones, la corrección se va a dar cuando corregimos de manera inmediata el problema, cuando ponemos un curita, bandita, vendolete, como sea el nombre que usemos en cada uno de nuestros países, y eso va a ocurrir cuando ya pasó, como les he comentado. Las acciones correctivas son más profundas, van a implicar la identificación de causas raíz y la determinación de las acciones que nos permitan atender justamente las causas, ¿sí? Esto normalmente implica hacer acciones en piso, en el proceso, en los servicios para que podamos atender el problema. Esto nos va a permitir contestar, como hemos visto, por qué pasó. Y las acciones preventivas es justamente para que no pase. Es decir, las acciones correctivas, las preventivas, perdón, las vamos a hacer cuando durante el estudio de la no conformidad podemos identificar aquellos elementos o que son comunes en otra línea de proceso o que podrían presentarse en otra área de la empresa y entonces así evitamos que ocurra. Bien, entonces, ¿cuándo aplicar una acción correctiva? Bueno, normalmente en las organizaciones las desviaciones en los procesos, en los productos o en general en los compromisos con el cliente van a implicar la realización de alguna de estas acciones. Eso es, digamos, para atender hacia afuera y nuestros clientes. Pero también puede presentarse cuando hay una falla hacia una métrica o algún indicador de gestión que nosotros estemos midiendo dentro de la organización y que podamos atenderlo antes de que nos genere un problema más fuerte. También puede ser en respuesta a alguna queja, ¿sí? Alguna queja de los clientes, ya sea
reales o percibidas, y también puede hacerse hacia adentro cuando, por ejemplo, tenemos muchos desperdicios, demoras, interrupciones, accidentes, y en todos los casos se puede hacer una acción correctiva. Un tema que vemos mucho quienes han auditado sistemas de gestión es que muchas veces las acciones correctivas formalmente se realizan cuando se tienen hallazgos de una auditoría externa, pero no, tenemos que o podemos realizar estas acciones en todo momento, en los ejemplos que les he comentado, para mejorar nuestro sistema. Y bueno, vamos a ver como una secuencia de pasos que podemos llevar a cabo para hacer acciones correctivas y preventivas. La mayoría de las veces el personal no sabe cómo empezar, algunas veces ni siquiera son conscientes de los problemas, entonces, y cuando sí lo son, les parece que a lo mejor no necesitan atenderlo. Entonces, vamos a ver el lado positivo. Hay que recordar que los sistemas de gestión son perfectibles. Eso quiere decir que se espera que de pronto puedan ocurrir algunas desviaciones y tiene elementos que nos permiten corregirlos. Entonces, el lado positivo es que, bueno, tenemos problemas, tenemos elementos para corregirlos y hay que solucionarlos. Además, hay que considerar que los problemas son ámbitos de aprendizaje, ¿sí? Hasta en nuestra vida común sabemos que cuando nosotros cometemos errores en nuestra vida diaria, aprendemos de ello y tratamos de no volver a repetir el problema. Entonces, los problemas son lecciones de aprendizaje y además son básicos para la mejora continua de los sistemas de gestión y bueno, los podemos trasladar incluso a la vida. Ahora, aquí tenemos en este gráfico un proceso para la resolución de problemas. Primero hay que darse cuenta de que el problema existe. No podemos corregir algo de lo que no somos conscientes. Y comentaba yo con algunas personas, bueno, incluso si ustedes saben, los sistemas como Alcohólicos Anónimos, lo primero que hacen con las personas que van allí es hacerlos conscientes de que tienen un problema y entonces eso es lo que tenemos que hacer. A veces esto no es sencillo porque en muchas organizaciones no se miden los procesos, no se toman o se van, digamos, haciendo correcciones conforme se van produciendo los productos, pero no se va midiendo y no se llegan a ser conscientes del problema. Entonces, hay que darse cuenta del problema y para atenderlo hay que desarrollar un equipo de trabajo. En ocasiones el equipo de trabajo no es el que identifica o el que se da cuenta del problema. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que desarrollar el equipo para que sepa hacer todo el proceso de capa. Después, una vez que identificamos el problema, hay que describirlo en blanco y negro, hay que describirlo claramente para que lo podamos atender. Cuando se nos presenta un problema no podemos esperar mucho tiempo muchas veces, entonces hay que hacer acciones inmediatas, que es la contención de la situación, y ya que apagamos el fuego inmediato, pues entonces ya tenemos oportunidad de identificar las causas, ver cuáles son las raíces o la causa o las causas raíz y pensar en seleccionar las acciones correctivas correspondientes. Una vez que seleccionan estas acciones correctivas, hay que implementar las mismas y verificar que realmente funcionan. Es decir, verificar que realmente estamos previniendo la recurrencia del problema. Y algo que podría ir colateral con esto es en caso de que se determine la posibilidad de hacer acciones preventivas, pues también correrlas en paralelo con las acciones correctivas para evitar la ocurrencia
en otros momentos, en otras líneas del proceso de esta misma falla. Y desde luego, algo que a veces se pasa un poco por alto es el reconocimiento del equipo que está ayudando a la organización a evitar problemas posteriores. Entonces, vamos a ver un poquito a más detalle esta secuencia. Fíjense, ¿quiénes podrían estar en un equipo de trabajo? El equipo de trabajo puede ir cambiando en función de la no conformidad que se tiene que estudiar. En general, el equipo de trabajo debería de ser conformado por personas que conozcan el producto, los procesos, los materiales, que hayan estado presentes en el momento en que se dio la no conformidad, o que conozcan las tareas para que ellos puedan contribuir con su visión a la resolución del problema. Desde luego, parte del desarrollo de un equipo es la capacitación del equipo en metodologías de análisis, por ejemplo, y también habilitarlos para que puedan ejecutar las acciones, porque las acciones pueden implicar pues recursos, tiempo, otra serie de cosas que si no se dan también, entonces podrían detener, digamos, la acción correctiva. Ahora, les comentaba, muchas veces se nos presenta un fallo, por ejemplo, se presentan muchas quejas por un problema determinado. Si nosotros no nos involucramos un poquito en entender el tipo de desviación, podemos quedarnos con una imagen incompleta de lo que es el problema. Entonces hay que preguntarse cosas como quién estuvo involucrado, en qué línea fue, cómo pasó, etcétera, ¿sí? Entonces, así nos ayudan a entender con más claridad el tipo de problemas al que nos tenemos que enfrentar. En muchas ocasiones, en esta etapa deberemos de buscar información, datos, hechos que nos permitan bocetar con mayor claridad el problema. Entonces, recuerden lo que decía Einstein. Su fórmula de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado parece muy simple, pero seguramente tuvo que investigar muchos datos, muchas evidencias, muchas cosas para llegar a esa simpleza, digamos, de planteamiento. Igual acá es importante que nosotros nos involucremos en el tema para que podamos formular el problema correctamente y entonces la solución sea válida, sea efectiva. Entonces, ¿qué es un problema? Pues es un resultado no deseado de un proceso, es una salida no esperada, diferente a lo que queremos lograr. Y entonces, para poner en blanco y negro, digamos, el problema, necesitamos investigar los hechos, recopilar información y datos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros ponemos aumento en fallas en el etiquetado, pues es una situación fácil de entender, pero no nos dice mucha información. Si nosotros complementamos esto, aumento en los fallos del cierre en el empaque de la línea 3, ya nos permite con más claridad ubicar el tipo de problemas. Entonces, hay que ubicar claramente qué es lo que falló, cómo falló, el contexto en el que se da la falla. Y más que hacer una descripción muy detallada o compleja, necesitamos que sea exacta, clara y breve, para que partiendo de ahí podamos atender la no conformidad. A veces los problemas se manifiestan como síntomas. Por ejemplo, la limpieza no es efectiva, entonces hay que capacitar al personal. No se redacta claramente por qué no está siendo efectiva. A lo mejor la gente no conoce los procedimientos u otras cosas. Es decir, a veces les digo, los problemas los vemos como síntomas y a veces se plantean como soluciones. Por ejemplo, falta controlar botes de basura donde la gente los vea,
o colocar el letrero para que de lavado de manos. Y damos, en vez de un problema, nosotros planteamos soluciones de manera inmediata. Entonces, desde allí podemos tener dificultades para identificar claramente el problema. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito hacia los métodos de resolución de problemas. Nuevamente, acuérdense que el análisis de causa raíz es una de las etapas, nos ayuda a investigar la no conformidad. La idea es poder identificar la causa raíz del problema para evitar que recurra el mismo. Y es diferente a la acción inmediata de contención. Esa solamente vamos a contener el problema, es como apagar un fuego, pero no sabemos de dónde se originó. Esa es la corrección. La acción correctiva debería de contestar por qué pasó esa situación de incendio. Hay muchos métodos, los van a poder encontrar en la bibliografía. Vamos a hablar solamente de los 3 más aplicables, los 3 más comunes. Uno de ellos es el diagrama de Pareto. Para esta metodología, para desarrollarla, nosotros necesitamos datos. Es un método muy gráfico porque si ven, podemos ubicar diferentes causas en el eje horizontal, diferentes causas, y a partir de ahí nosotros definir cuáles son las causas raíz. Vamos a verlo un poquito más adelante. Este método también se llama, para que ustedes vayan teniendo más idea, se le llama el método de los pocos vitales y muchos triviales. ¿Sí? Hay otro método que es más o menos sencillo y muy utilizado en la industria, que es los 5 porqués. Es una técnica que se basa en preguntas y respuestas para extrapolar las relaciones de causa-efecto que podemos ver. ¿Sí? Y el siguiente método que vamos a revisar brevemente es también el llamado diagrama de causa-efecto o también diagrama de Ishikawa, que también nos relaciona, nos define la relación causa-efecto. Este se aplica mucho más cuando pueden haber diferentes causales contribuyentes para un efecto. Entonces nos permite analizar en diferentes planos. Vamos a ver algunas secuencias. Por ejemplo, aquí vemos con respecto a que se encontró una mancha de aceite en el equipo o en el piso junto al equipo. Entonces, una de las primeras preguntas es ¿por qué? Y la respuesta sería porque el equipo tiene una fuga. ¿Por qué? Porque se rompió el empaque. ¿Por qué? Porque el empaque era de mala calidad. ¿Por qué? Porque el empaque se compró bajo criterios de costos. ¿Por qué? Porque Compras tiene esa política de comprar bajo factor de costo. Entonces, este es un método que fue creado en Toyota. Ellos se dieron cuenta que a menudo la quinta pregunta era la causa raíz. Sin embargo, muchas veces pueden haber un poquito más o un poquito menos de preguntas. Ahora, si se fijan, para esta metodología hay que recabar también algunos datos, por ejemplo, simplemente saber cómo se compran los productos. Hay que centrarnos en la respuesta que se da y después la siguiente pregunta deberá de estar vinculada a la respuesta precedente. Hay que centrarse en las preguntas con mayor probabilidad, por ejemplo, ¿por qué fuga el aceite? Bueno, nos lleva a que con mayor probabilidad va a ser un empaque que está en su construcción del equipo. Cuando no respeto esas formas de hacer preguntas, muchas veces me puedo perder. Creo que es una de las desventajas que puede tener esta metodología, pero
Las grandes ventajas es que es un método sencillo y que además, si ustedes observan la columna del lado derecho, nos va a plantear acciones que pueden ser correctivas o correcciones simples para atender el problema que estamos observando. Los niños son expertos en esta metodología. Y bueno, hay otra de las más usadas, es la de diagrama de pescado o diagrama de Ishikawa, porque fue concebido por primera vez por el doctor Kaoru Ishikawa en 1943. Él lo que vio es que pueden haber varias causales contribuyentes a un efecto. Y las espinas grandes del pescado son, digamos, los principales factores que pueden ser, vamos a ver más adelante, métodos, materiales, mano de obra, etcétera, y 5 o 6 M's que le llaman, y dependiendo de la bibliografía que consulten. Y también nos permite ver las subcategorías. Con algunas metodologías como lluvia de ideas, como los 5 porqués, nos permite ubicar las subcategorías para definir acciones correctivas que sean específicas o más detalladas con respecto al problema. Aquí vemos 5 de las M, un problema determinado, por ejemplo, productos despachados a clientes incorrectos, puede ser por el método, puede ser por los materiales, puede ser por la mano de obra que desconozca el procedimiento. Entonces, varias causales te pueden dar el mismo o contribuir al efecto. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de las subcategorías, nos va a permitir ubicar claramente cuál es el problema y, en todo caso, establecer las acciones correctivas pertinentes. Como ven, en esta y en la otra metodología nos va a permitir identificar las causas, y los pasos subsecuentes serían establecer los planes de control o mitigación y verificar que son efectivos. Pero vamos a continuar con otro método más. Este es el también llamado diagrama de Pareto. Es un gráfico de barras que se acomodan de manera descendente, y una línea de puntitos que es un dato acumulado de la frecuencia. Vamos por pasos. Este es un método que plantea Pareto. Me llama la atención porque era un sociólogo y economista italiano, aunque leí por ahí que fue nacido en París, pero bueno, plantea por primera vez su teoría en 1896, o sea que ya tiene un buen tiempo. Él descubrió que el 20% de las personas tenían el 80% de la tierra, y el 20% de los restantes terrenos los poseía el resto de la población, o sea, el resto de personas. Así que plantea su principio 80-20. ¿Sí? Este gráfico, como ven, en el eje vertical nos plantea la frecuencia de ocurrencia de una causa, ¿sí? Y lo plantea que lo acomodemos en orden descendente, y la línea de puntos arriba es una línea del porcentaje acumulado de las causas. Así que si vemos el gráfico de la derecha, vamos a ver que casi el 80% de los efectos se da por las 3 primeras causas. ¿Sí? Entonces, nos ayuda a identificar cuáles son las causales principales de un efecto. Aquí vemos la misma gráfica en donde encerramos o hacemos un cruce entre el porcentaje aquí del 80%, y vemos que encierra las 3 causas. Ahora, el gráfico o la línea vertical puede ser la frecuencia, por ejemplo, de quejas. Vamos a suponer que hubiesen todas esas quejas en un evento determinado, la frecuencia, que sería el eje vertical,
y en la parte inferior sean las causas. Las quejas pueden originarse, por ejemplo, por problemas de calidad, por daño en el empaque, pero podríamos tener causas fuertes o difíciles como contaminación por vidrio o una queja por alérgenos. Así que esas, aunque tengan una frecuencia baja, pueden tener un impacto mayor. Entonces, en el eje vertical podemos, en vez de poner la frecuencia, podemos poner cosas como el costo, como el impacto, como el tiempo, y entonces tenemos una variante del mismo diagrama de Ishikawa, pero ubicando más que la frecuencia, los impactos, los costos u otros elementos bajo estudio que sean convenientes para cada caso. Entonces, este método pues es muy interesante, pero como comento, va a implicar que se conozcan muchos de los datos. Igualmente, me regreso un poquito, igualmente cuando nosotros determinamos las causas raíz, como en este caso, pues nosotros podemos definir las acciones correctivas pertinentes. Quizá las acciones o las causas que no sean la raíz, pero que pueden aparecer en un momento dado, pueden hacer aquellas triviales o, en el caso de que no nos hayan originado el problema que estamos estudiando, pues también podrían ser fuente de acciones preventivas en un momento dado. Esto para que lo tomen en consideración. A veces nos enfocamos solamente en las causas raíz, pero nosotros podemos trabajar hacia también la prevención. Bueno, un asunto muy interesante es que durante las auditorías nosotros nos damos cuenta muchas veces que cuando llegan a hacer una acción correctiva utilizando pues la metodología como lo hemos visto hasta ahorita, muchas veces no saben en qué momento pueden cerrar su no conformidad y decir que la no conformidad fue realmente efectiva. Pues a veces no cierran el ciclo, no lo complementan bien y puede tener incluso problemas de repetición de problemas porque no analizan bien el resultado. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la acción correctiva fue correcta, fue efectiva, fue adecuada? Bueno, en primer lugar, recuerden que yo les comenté que en muchos lados no tienen mediciones, en muchos lados no identifican ni siquiera que están teniendo un problema. Entonces, el tan solo hecho de contar con un plan de acción que nos permita ubicar un problema para evitar, con la intención de evitar la recurrencia, ya es un éxito desde mi punto de vista, porque quiere decir que el sistema tiene requisitos que están funcionando y que nos están haciendo que nosotros atendamos esas no conformidades. ¿Sí? Otra forma de éxito es que se hagan acciones correctivas como parte del trabajo normal. ¿Sí? Muchas ocasiones te das cuenta que las acciones correctivas las hacen única y exclusivamente en respuesta a un hallazgo de auditoría. Pero no, ya vimos que las acciones correctivas pueden originarse en cualquier momento para atender diferentes orígenes que pueden ser los procesos mismos dentro de la organización o indicadores de gestión que no se están cumpliendo. Entonces, cuando logramos ver que las acciones correctivas se realizan como parte del trabajo normal, otro factor de éxito. También cuando la verificación demuestra que el problema no recurrirá. Bueno, fíjense, esta frase tan sencilla encierra mucho conocimiento. Por ejemplo, muchas veces las acciones correctivas se documentan, se encuentran la causa raíz, se plantean las acciones de mejora correspondientes,
o las acciones correctivas correspondientes, y se va checando que estas acciones correctivas se van implementando. Sin embargo, puede ser que, y muchas veces ahí se cierra la no conformidad y dicen, bueno, esta acción correctiva ya terminó y vamos a otra cosa. Sin embargo, puede presentarse el problema un poquito más adelante. Se puede deber a muchas cosas. Se puede deber a que, por ejemplo, y la más frecuente es que o no identificaron bien el problema o no identificaron bien la causa raíz, y aunque hayan hecho acciones correctivas aparentemente, pues el problema puede recurrir. Una recomendación que creo muchas organizaciones han aprovechado en diferentes momentos con nosotros es que es importante que la falla la pongan con un dato que nos permita confirmar con datos duros, con la disminución o la mejora del dato, de que las acciones correctivas son correctas. Por ejemplo, un aumento del 10% en las quejas derivadas de materiales extraños, metálicos, por ejemplo. Puede ser ese una no conformidad. Pero nosotros tenemos ahí un dato. Entonces, si nosotros planteamos las acciones correctivas y conforme las vamos implementando, vamos viendo que va mejorando ese índice, que ya no tenemos ese 5%, sino es un 3, un 2, un 1, ya en ese sentido tenemos datos duros que nos permiten confirmar la eficacia de la acción. Otro factor de éxito así. Y también el hecho de que nosotros podamos plantear acciones preventivas que nos permitan anticipar a problemas es otro factor de éxito, y ya vimos que esto se puede originar cuando nosotros identificamos causas que no son necesariamente la raíz del problema que estamos estudiando. Entonces, hay que estar listo con este tipo de señales que nos puede decir que todo va bien. Bueno, ahora, cuando se realizan acciones correctivas, muchas veces tenemos situaciones que nos complica la ejecución de las acciones correctivas. ¿Cuáles son los errores más comunes? Por ejemplo, conclusiones inmanejables. Es decir, se hace una acción correctiva muy compleja que difícilmente la podemos llevar a cabo, que no lo podemos controlar y entonces pues no nos da un buen resultado. Otro error común es la duplicación de la acción correctiva. Acuérdense, es una acción de contención inmediata que hicimos, un apagafuegos, por ejemplo, y después de que hacemos el análisis de causa, volvemos a pensar en el apagafuegos, no en las causas, y acciones correctivas diversas, diferentes, orientadas, alineadas a lo que es la causa raíz que encontramos. Entonces, es frecuente encontrar este tipo de errores. Igual, el plan de acción propuesto no evita la recurrencia. Como hemos comentado, a veces cuando no se hace metodológicamente, sistemáticamente el análisis de causas, podemos identificar causas inadecuadas, y eso es súper común porque muchas veces en las organizaciones hacen un análisis una lluvia de ideas y ya, no confirman con datos, no buscan información, no aplican un método y a veces identifican una de las varias causales posibles y entonces se les replica el problema. Entonces, el plan de acción no evita la recurrencia en su totalidad. También, otro error común es que se dice, el personal fue y vamos a capacitarlo, pero no identifican aquella política, aquel procedimiento, aquel detalle sobre el cual voy a capacitar, y entonces el personal está insuficientemente consciente de cuál es el problema y entonces se puede repetir el problema en un corto o mediano plazo. Otra falla común que se llega a ver es chequeos adicionales.
Por ejemplo, hay una falla que ya tiene un inspector, pero entonces hay un inspector del inspector y así se hace un problema bastante complejo de manejar y hay que buscar que no sean chequeos adicionales y que realmente permitan corregir el problema. No todo es error humano. Esta imagen yo la pienso como un iceberg. Un error humano que nosotros podemos ver puede estar antecedido o fomentado por una cadena de errores. Por ejemplo, que hay poca información para los empleados, que el procedimiento está escrito muy complejo, que no se refleja la realidad, y toda esta cadena de situaciones puede reflejarse como un síntoma. Hay un error humano, pero no necesariamente es lo único que tenemos que componer. Entonces, los factores para que una acción correctiva sea correcta va a estar dada también por la cultura de la compañía. Por ejemplo, hay empresas donde si se equivocó alguien, lo regañamos, buscamos culpables, y entonces la gente no va a estar motivada a investigar los incidentes. Temen el castigo, temen el señalamiento y entonces van a tratar de no participar o de no denunciar o comunicar tipo de problemas. Hay mucho miedo, mucha preocupación. Entonces, en algunas organizaciones incluso puedes llegar a percibir el grado de cultura que tiene esa organización, porque a veces cuando encuentran una falla dicen, wow, qué interesante, vamos a ver cómo lo podemos corregir y qué podemos aprender. Entonces, hay que fomentar ese ambiente que no es sencillo, pero que ayudará más a mejorar las condiciones bajo las cuales podemos hacer una acción correctiva. Hay que enfocarnos en dos cositas importantes: seguir adelante, no perder tiempo en culpar, y otro asunto importante, enfocarse en el proceso, no en las personas. Lo que tenemos que corregir es el proceso, son los procedimientos, son los materiales, lo que apunte el análisis de causas. Hay algunas organizaciones que te dicen, ay, no tengo tiempo de aplicar esta acción correctiva completa, pero sí, a veces se tiene tiempo para repetir y repetir el reproceso, el retrabajo que implica un producto no conforme. Entonces, hay que tener la acción, la actitud y el ambiente correcto. A ver, aquí tenemos un gráfico que tiene una pregunta. Dice, ¿qué tienen en común estos productos? Entonces, les voy a pedir que en el chat analicen el listado que está allí y que nos digan qué tienen en común estos productos. Y vamos a pedirle a Ariel que nos ayude a ver el chat. Sí, perfecto, Verónica. Bueno, estoy revisando el chat y algunos me están haciendo sus comentarios ya. Mientras los invitamos a dar ahí alguna respuesta en el chat respecto a la pregunta que plantea Verónica, les voy a comentar que estaremos compartiendo esta presentación una vez terminado el seminario web, y la haremos llegar a todos los presentes a través de algún vínculo que compartiremos con ustedes, ya, para que tengan la tranquilidad de que algunos me habían consultado por ello. Bien, me voy al chat y revisaremos qué están contestando todas estas preguntas que nos ha hecho Verónica. Bueno, algunos nos dicen que tiene un proceso de transformación, que son productos que tienen procesos de transformación. Otros nos dicen que podrían ser el factor común las materias primas. Ahí lo dudo un poco, pero Verónica nos va a contar. Algunos nos dicen que fueron cubrimientos casuales, son consumidos o usados por seres humanos, productos transformados y llegados al uso humano.
o que todos necesitan del conocimiento humano, nos comentan acá. No sé, Verónica, si con alguna de esas respuestas hemos dado en el clavo, ¿tú nos cuentas? Ok, muy bien, pues sí, en efecto son productos hechos por el hombre, en efecto nos ayudan a la comodidad, pero la respuesta más interesante y acertada es que todos fueron producto de accidentes o errores o no conformidades, ¿sí? Algunas tan interesantes, les cuento una o dos porque ni tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo la penicilina se originó cuando a su descubridor Fleming se le contaminaron unas cajas Petri donde tenía crecimiento microbiano con algunos hongos de Penicillium, y él observó que alrededor de la colonia de Penicillium no había crecimiento microbiano. La pregunta ahí era, bueno, ¿qué está impidiendo el crecimiento microbiano? Y a partir de ahí, bueno, siguieron muchas investigaciones que se llevaron pues casi 40 años para pues tener la penicilina como se empezó a usar por ahí del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El horno de microondas, por ejemplo, fue un error. Estaban viendo también una cuestión de radares o algo así, y las ondas que se produjeron desbarataron un chocolatito que traía alguien en una bolsa, el inventor, y dijo, ¿por qué ocurrió esto? Estaba estudiando ondas de radio, Percy Spencer, y igual vio que se derritió el chocolate y después se le ocurrió poner palomitas de maíz y, oh sorpresa, lo que pasó. Y bueno, tuvieron que hacerse muchas investigaciones, pero el Post-it, un pegamento que no era tan bueno como esperaba, pero que tuvo una interesante aplicación en los Post-it, como los conocemos, que no afectan en la zona donde se pegan, pero sí nos permite tener recordatorios, dejar mensajes a alguien, en fin, puede ser una aplicación muy diversa. Y así como esos, todos los ejemplos que vemos aquí, algunos más salvajes, por ejemplo, el de rayos X, el inventor pues puso la mano de su esposa, lo que yo no sé por qué no puso su propia mano, ¿verdad? Pero esa fue la primera radiografía de humanos que hubo. Entonces, lo importante de esto es que estos grandes inventos tienen en común pues que son errores, pero que los descubridores no se desanimaron y vieron la oportunidad que tenían, así que empecemos a ver las no conformidades como oportunidades de aprendizaje. Muchas gracias por sus comentarios. Y la galleta, dice José Cubero, bueno, pues la galleta ya no tenía nueces, parece ser, entonces le pusieron a la masa pedacitos de chocolate, y bueno, antes se disolvía el chocolate en la masa, ahora con los pedacitos de chocolate pues tenemos galletas crujientes. Bueno, entonces, pues hay que tener mentalidad de solución. A veces el análisis de causas nos plantea varias causas de raíz, de pronto que por practicidad, por tiempo, podemos ir abordándolas en diferentes momentos e ir midiendo los efectos en los procesos, ¿sí? El plan de implementación de las acciones correctivas puede implicar tiempo, capacitación, comunicación hacia el personal que lo va a aplicar. Y bueno, no hay mejor manera de aportar un método de resolución de problemas que teniendo suerte, y suerte les deseo para que puedan resolver sus problemas. Aquí tenemos este interesante acrónimo para ustedes. Muy bien. Entonces, muy bien. Sí, muchas gracias, Verónica. Comentarte que he estado revisando el chat acerca de las preguntas que han ido planteando los invitados, así que me gustaría hacerte algunas de ellas e invitar a todos los que se encuentran conectados a este web seminar a que si tienen alguna pregunta que quieran hacer de forma abierta
a Verónica, podamos hacerlo en este momento. Así que mientras ustedes redactan ahí sus preguntas, yo voy a plantearte algunas que ya tenemos acá. Dice, ¿cómo hacer para que las personas registren las no conformidades y no traten de ocultar aquellos errores? Es un tema como de cultura empresarial. ¿Cómo lo abordamos? Sí. ¿Qué nos recomendarías tú? Bueno, miren, lo tratamos en diferentes momentos. Hay que estar generando la cultura correcta, empezando por no culpar a las personas, por no señalarlas, sino que enfatizar el potencial de aprendizaje que tiene cada error. Hay veces que pueden ser cosas tan simples como la que les voy a contar. En una empresa que fue fundada por un padre católico, pues tener no conformidades como que se les hacía algo así como pecado. Entonces ellos no querían hacer acciones correctivas porque pues se originó de un pecado. Entonces, a la insistencia de que ellos tenían que hacer acciones correctivas, puesto que es un requisito del sistema, lo que hicieron fue cambiarle el nombre y ahora se llamaban Regalos de Dios. A mí eso me dio mucha risa, pero al final del día fue efectivo para ellos, porque cambió un poquito la forma de ver los errores. Entonces, hay que trabajar mucho en la cultura de la organización, en la forma en que recibimos, identificamos, propiciamos el ambiente correcto para la resolución de las acciones o de las fallas. Hay que trabajar mucho con el ambiente, capacitación y pues buena recepción de este tipo de situaciones, en el entendido que son cosas que nos van a ayudar a mejorar. Sí, perfecto. Qué bueno tener la visión de poder enfocar de otra manera estas no conformidades, ¿cierto? No como un castigo, sino como algo que ayuda a la cultura, o sea, a la organización a mejorar y que esto esté inserto dentro de la cultura. Sí, me parece excelente y bueno, te planteo otra pregunta que tenemos acá. Dice, de todas las herramientas mostradas, ¿cuál sería la más efectiva o la más recomendable de acuerdo a tu experiencia? Bueno, mira, como comentamos, cada una implica que conozcamos o tengamos cosas. Por ejemplo, tanto Pareto como Ishikawa van a necesitar un soporte de datos importantes, sobre todo, por ejemplo, el Pareto, que nos permita ver las causales, su frecuencia, sus costos o lo que nosotros vayamos a estudiar. E implica en especial la de Pareto, pues una cierta formación estadística del personal. Hay otras metodologías como los 5 porqués que son más intuitivas que otra cosa. Entonces, yo creo que cualquiera de las metodologías bien aplicadas, y ese es el tema central, te daría un buen resultado, pero también tiene que ver con el propósito de estudio. Si tú sospechas que, por ejemplo, varias causas pueden originar el problema, entonces a lo mejor sería ubicar un Ishikawa, porque es muy gráfico, nos permite ver las relaciones causa-efecto. En lo personal, yo he visto muchas más aplicaciones con Ishikawa y con un buen resultado, pero eso no quiere decir que las otras no sean correctas, ¿sí? Todas tienen su detalle a cumplir y hay que hacerlo metodológico, sistemático, con un buen soporte para que te den el resultado deseado. Perfecto. Nos queda muy claro ahí y cómo poder enfocarlo dependiendo de los procesos que nosotros manejemos y el nivel de profundidad que necesitemos en el análisis. Acá hay otra pregunta quizás relacionada con una de estas metodologías y nos dice Mónica Espinosa sobre los 5 por qué. Ella nos pregunta, ¿necesariamente tienen que ser 5? No. Como comentaba, pueden ser más de 5 o menos incluso. Muchas veces paras de hacer las preguntas
cuando dices, bueno, esto ya es el último punto donde puedo resolver algo. Por ejemplo, en el ejemplo de las compras, hasta allí, si nosotros cambiamos la política, van a entrar otros factores diferentes a costos que van a estar implicados en una buena compra. Entonces allí ya nos damos cuenta que eso es lo central, lo básico, la raíz que tengo que corregir para poder hacer compras un poquito de mejor calidad en los insumos de mis maquinarias. Entonces pueden ser un poquito menos o poquito más, o pueden ser muchísimas. Hay un video lindísimo en YouTube acerca de una niña que pregunta ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y los niños, como les decía, son expertos en esto, pueden ser muchas preguntas. El tema es llegar a algo que nosotros sea la etapa que podemos manejar para corregir el problema. Perfecto, muchas gracias. Me parece que le queda muy claro a Mónica que, claro, efectivamente se habla de los 5 por qué, pero dependiendo del análisis podríamos tener mayor o menor profundidad en relación a cuánto por qué realizar. Muy bien, Catherine Rodríguez nos dice, si hay una política establecida con responsabilidades, ¿cómo determinamos el grado de culpabilidad? Ella lo plantea así respecto de la primera pregunta que hicimos, ¿no? No sé si entendí bien el grado de culpabilidad. No entendí. Si hay una política establecida con responsabilidades, ¿cómo se maneja el grado de culpabilidad o de responsabilidad que tenga la persona frente a alguna desviación, etcétera? Va. Bueno, miren, lo que he estado insistiendo aquí en el seminario es que no debemos de manejar culpabilidades. Ciertamente que alguien puede equivocarse y cometer un error, pero más que señalar que si es culpable o no, debemos de ir hacia dónde o hacia el por qué él cometió un error. A lo mejor no estaba suficientemente capacitado, a lo mejor el procedimiento estaba muy complejo, a lo mejor no se le dijo algún detalle en el manejo de una máquina, o sea, hay N cuestiones. Entonces, debemos de trasladar de culpabilidad a ver cuáles pueden ser las causales del proceso, ¿sí?, de los métodos, de las maquinarias que pudieron originar ese error humano y en todo caso capacitar nuevamente a la persona, ¿sí? Pero no en primera instancia ir a la culpabilidad, porque la verdad que no te va a llevar a más que la gente se enoje y que no quiera participar en este tipo de situaciones. Perfecto. Te agradezco, Verónica. Muy relacionado con la respuesta que nos acabas de dar, Bernardo González nos hace una pregunta que él dice, ¿qué hacer cuando efectivamente la causa raíz es por un error humano y se ha capacitado, pero vuelve a suceder el evento con la misma causa? ¿Cómo lo podría abordar? Cuando se ha capacitado a la persona, y lo vuelve a repetir, puede ser que no haya sido clara la capacitación. Hay que ver si fuimos efectivos en lograr la capacitación. Si hay una reincidencia, pero porque esa persona no esté queriendo hacer las cosas, ahí sí que no le puedes mover el cerebro y el corazón. Tendrá que comprarte el hecho de que él quiera hacer mejor las cosas, y si no, hay que ver otras estrategias. Pero muchas de las veces la gente no es malintencionada por sí misma, muchas veces es porque no está entendiendo algo, o porque está ergonómicamente incómodo el lugar, o porque los materiales no son correctos, qué sé yo. Primero hay que explorar esas segundas opciones y después ya irnos a ver si es una cuestión de voluntad o está pasando otro ambiente incorrecto, y ahí tendríamos que explorar el ambiente de trabajo desde otros ángulos. Excelente. Muy bien, me parece que muy completa la respuesta, así que Bernardo habrá quedado también muy tranquilo con ello. Tenemos acá una pregunta
de Eva Luz García, que nos dice cómo se usaría el diagrama de Pareto en base al impacto. Ya. Mira, les había comentado que tú puedes poner, me voy a regresar un poquito acá, tú puedes poner en el eje vertical tú puedes poner en el eje vertical la frecuencia, ¿sí? Se presentó las quejas por mala calidad en 250 casos. Y por temas de mala envoltura, casi 180 casos, si tomamos este gráfico, ¿sí? Pero también podemos poner, en vez de ponerlo por frecuencia, podemos poner cuánto nos costó, por ejemplo, este problema. Fallos de calidad o por fallos del material de empaque o por ejemplo uno de alérgenos que podría costar infinitamente más aunque la causa se presente muy poco frecuente. Se puede implicar incluso regresar todo un lote. Entonces, en el eje vertical, en vez de poner frecuencia, podríamos extrapolarlo a costo. ¿Cuánto me cuesta que se presente esta causa o esta otra o esta otra? Entonces, así podemos analizar, usando el mismo principio de Pareto, el efecto, pero visto desde el punto de vista costos más de que frecuencia. No sé si con eso le queda claro a ella. Sí, me parece que está muy detallado, así que te agradezco, Verónica. Creo que me queda la última pregunta, que es relacionada con las acciones preventivas. Dice, ¿una acción preventiva puede tener una corrección? Esa es una muy buena pregunta. Miren, me voy a ayudar un poco de lo que, bueno, en términos generales no, porque teóricamente una acción correctiva es una respuesta a una causa que no se ha presentado, entonces como que no entra muy bien una corrección. Así que en términos generales no podríamos hablar de eso. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros nos ayudamos de HACCP, nosotros planteamos en la realidad un problema que no ocurre. Por ejemplo, la presencia de salmonela en un producto es todavía en ese momento de estudio una cuestión que no ocurre. Y podemos mirar medidas de prevención, si le queremos llamar así, que pueden ser programas prerequisitos, pueden ser otro tipo de prácticas que nos eviten que eso incida. Las acciones correctivas más bien están enfocadas a la gestión de riesgos y por definición un riesgo todavía no ocurre. Entonces, en general no diría que podría hacerse una corrección porque la acción preventiva todavía no ocurre, o la falla potencial no ocurre más bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, están llegando en último momento hartas preguntas. Voy a leer un par y con eso cerramos. El resto de las preguntas que no se puedan resolver las vamos a guardar y las vamos a responder de forma particular. Dice, sí. Dame un segundo, aquí está. ¿Es recomendable aplicar varias herramientas de investigación para una no conformidad? ¿O es bueno enfocarse solamente en una? ¿Qué nos recomendaría? No, sí se pueden aplicar varias. Por ejemplo, para hacer un Ishikawa puedes partir de una lluvia de ideas, después puedes hacer el Ishikawa, puedes hacer 5 porqués. Son herramientas. Lo importante es saber cómo usarlas y en qué momento son pertinentes su uso. Va a depender puede haber combinación. ¿De proceso? ¿Perdón? ¿Dependería del proceso o de la profundidad del análisis? ¿De qué tendríamos que fijarnos? Sí, de la circunstancia del análisis. Por ejemplo,
tomando de nuevo el Ishikawa, puede ser el material el que nos está causando el problema, y a grosso modo identificamos esa causal como la causa raíz de un problema, pero ¿cuál material? ¿Cuál de los ingredientes? Y todo, entonces eso nos puede llevar a aplicar, por ejemplo, un 5 porqués, o tal vez una lluvia de ideas u otra estrategia. Entonces, más bien depende de cómo queramos investigar, de los datos que tengamos, en fin, no hay una fórmula secreta de el caso bajo estudio. Perfecto. Bueno, y con esta pregunta cerramos, Verónica. Tenemos a Gabriela Quintana, que nos hace una pregunta que puede ayudar a muchos, por eso la vamos a tomar para cerrar este bloque. Y dice, ¿es un requerimiento de los sistemas documentar el método específico que se empleará para hacer los análisis de causa raíz? A veces no está escrito como tal, te dice que simplemente hagas el análisis de causas, pero sí es una cosa en la que pueden poner lente los auditores, porque te va a hablar de qué tan bien aplicada está la metodología. En muchas ocasiones tú, si no aplicas la metodología, vamos a suponer un escenario como este, por ejemplo, el que les decía para Ishikawa, productos despachados a cliente incorrecto, o sea, le mandaron algo que no pidió. Y las causales pueden ser varias. Si nosotros no hacemos un análisis de causa profundo, serio, sistemático, puede ser que intuitivamente identifiquemos una de todas las causas y eso nos haga una acción incorrecta. Entonces es recomendable que me lo pidan o no me lo pidan, yo practique las acciones correctivas con análisis de causas bien hechos, documente tal, y de esa manera voy mejorando la cultura con respecto a la aplicación de metodologías confiables para el análisis de causas. Entonces, hay que documentar. Perfecto. Sí. De todas maneras, siempre es bueno tener respaldado, ¿cierto?, la metodología y cómo se están llevando a cabo el análisis que se está realizando para poder dar evidencia, ¿cierto?, de que eso está funcionando de buena manera. Exacto, sí. Y teniéndolo documentado, te agradezco, si yo Verónica, me equivoqué en algo, sí, puedo regresar, sí. Perdón. Perfecto. Sí, adelante, por favor. Bueno, decía que si yo lo tengo documentado, puedo, y algo no salió como yo esperaba, puedo regresar. En cambio, si no documento, pues puedo volver a caminar en la ruta equivocada. Entonces, es mejor documentar, tener todos los soportes. Lo que sí te piden las normas es que se documente la acción correctiva o la causa raíz también. Bueno, muchas gracias, Verónica. Creo que por el feedback que tengo del chat, han quedado todos bastante contentos con esta exposición. Hemos respondido muchas preguntas que nos han planteado nuestros propios asistentes, así que te agradezco nuevamente el haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y les mando un saludo afectuoso a todos. Espero que haya sido útil para resolver sus dudas. Muy bien, muchas gracias a ti. Y agradecer también a todos quienes estuvieron conectados el día de hoy a esta transmisión. Comentarles que estuvimos en vivo para toda Latinoamérica, así que tenemos personas conectadas desde muchos países. Un cordial saludo a todos ustedes y les invito a estar atentos a las nuevas fechas de webinar que estaremos realizando en los próximos meses. Les adelanto algunos de los temas que vienen. Tenemos preparando el plan de manejo de crisis, el cual estaremos dando el próximo mes, implementando controles preventivos relacionados con FESMA, ¿cierto? Y evaluación de proveedores. ¿Quién controla el peligro? Son algunas de las temáticas que estaremos revisando en los próximos seminarios para que estén
atentos a las fechas y puedan incorporarse tal cual lo hicieron el día de hoy. Agradecerles en nombre de NSF la participación y desde acá tengan un cordial abrazo todos y nos vemos posiblemente en el próximo seminario. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.